Buenas noches, comunidad de la cofradía. Sean ustedes bienvenidos al segmento donde narraremos y debatiremos testimonios, mitos, casos paranormales o historias populares que a través de la superstición se han convertido en un misterio. Esto es la Cofradía del Misterio. Buenas noches, amigos de la Cofradía del Misterio. Este es nuestro segmento donde vamos a estar debatiendo casos, narraciones, leyendas, acontecimientos de índole paranormal o testimonios de personas que han tenido la fortuna o el infortunio de tener estas experiencias que con el tiempo se han ido transformando o agarrando auge en la sociedad como un misterio o una leyenda paranormal. Un servidor, Roberto Aguilera, Y mi nombre es Alberto Ramos. quien va a estar aquí poniendo o apoyando en lo que viene siendo investigaciones o Sí. inclusive Bueno, yo voy a colaborar con investigaciones o hechos históricos, no nomás de México, sino pues, alrededor del mundo que causen cierta curiosidad por la gente, ¿no? Van a ok, ser interesantes. excelente. Yo pensé que nomás iba a ser de León, Guanajuato, pero Ah, el lo que yo objetivo va a traigo, bueno, ser... las leyendas y todo esto sí va a ser más local, pero las historias que traigo en mente son, pues puede ser de cualquier parte del mundo. Igual puede ser algo de León, Guanajuato, que también El tenemos unas abominable historias hombre de las reales. nieves Sí, sí, y de hecho sí, Sasquatch. puede ser también. Muy bien. Pues vamos a iniciar nuestro primer episodio con esta leyenda que nos la comparten desde Silao, Guanajuato, o de sus alrededores, que se llama En la Roca del Diablo. Ok, Y dice así. suena bien, Suena... interesante. Dices, la roca. Suena duro, Dwayne suena Johnson. pesado, suena agresivo, suena mamey conduciendo carros, no sé, algo así. En la Roca del Diablo. Se cuenta una leyenda que ha llenado de suspenso y miedo en el poblado de la hacienda de la Chichimeca, cerca de la comunidad de Real Providencia en el estado de Guanajuato. Gente del poblado aún se reúne a contar este icónico hecho del que se conoce dicho lugar. Lo que sucedió a mediados del siglo XVIII, cuando la superstición y el miedo a lo desconocido sembraban el suspenso y el misterio. Y más en esas épocas, ¿no? Pues sí, prácticamente todo estaba muy... Pues las creencias, ¿no? Del lugar, o las Sí, de creencias que hecho, sí, tenían las antes. creencias religiosas Infundían estaban a mucho, ¿no? flor de piel. Sí, toda la gente Tenían mucho que ver. no, nadie, a comparación de ahorita, le puede faltar el respeto a una imagen religiosa o a una creencia. ¿Lo La dices gente. algo por mí o...? No, o sea, digo, en general, ¿no? Desde ahorita en esos tiempos, ya es común ver a alguien haciendo burla de una creencia religiosa. Por ejemplo, ahorita que acaba de terminar la Semana Santa, que mucha gente ya se burlan de los que no quieren comer carne, todo esto. En esas épocas era, pues, se guarda mucho respeto, ¿no? Si tú comías carne, igual guardas el respeto para los que querían continuar con las creencias. Entonces eran sí, temas muy arraigados en la sociedad de esa época. Muy bien. Excelente. Pero sí, lo digo por ti. Ok. Me quedó claro desde un principio, no hacía falta tanta Tanta alaraca, explicación. pero Sí. bueno. Temerosos aún por lo que he de narrar a continuación, hoy en día los pobladores siguen relatando este hecho de generación en generación. Se dice que en dicha hacienda los peones y trabajadores pasaban la jornada bajo el yugo del incandescente sol y el peso de la actividad en los campos de cultivo, Okay. el cual cosechaban el maíz, la caña, jitomate y otras hortalizas como era común en cualquier otra hacienda de la época. Entre los jornaleros destacaba la destreza y eficiencia del viejo Cipriano,
Una persona muy ermitaña que pocas veces cruzaba palabra con los compañeros de labores. Él era un hombre fornido, con un gesto serio que hacía fruncir sus grisáceas cejas. De firme voz y profunda mirada, al cual se le calculaba una edad de 72 años. Sin embargo, había quienes le temían o simplemente evitaban tener un roce con él. Era una persona que se presentaba siempre puntual a la hora en que el capataz de la hacienda repartía las actividades y al término del día tomaba un costal con sus objetos personales y sin decir palabra se profundizaba en el camino, perdiéndose en el horizonte de la lejanía. Sin más que decir, los campesinos solo se limitaban a murmurar la misteriosa conducta del viejo Cipriano. Te iba a comentar como comentario. 72 años. Ujú. A esta edad, bueno, en esta época, alguien de 72 años ya es una persona, pues, anciana, ¿no? Sí, ya considerándose Imagino en esa época la esperanza de vida era menor todavía. Y más si trabajabas en el campo, ¿no? Son trabajos fuertes, o sea, son trabajos no pesados cualquier y persona desgastantes. puede soportar una jornada de trabajo en el campo, y menos en esa época y a esa edad. Pues me imagino yo que pues las épocas así eran, ¿no? O sea, Sí, cuestiones de claro. las cuales pues inclusive no por nada se hizo acontecimientos históricos como la revolución Ujú. y como la gente Tiene otras era formas de pensar tenía también. otras formas de pensar y aparte de que era muy abusada, ¿no? O sea, siempre era de estar mermando ahí al campesino y el campesino y el campesino. Ujú. No, que ya estoy viejito, que me vale madre. Tú Sí. quieres tragar, tienes que trabajar. Me imagino que por tal motivo pues todavía existían estas personas de estas edades, pues todavía en chinga por necesidad. Pudiera ser. Sí. Es raro, de todas formas es raro, ¿no? O sea, encontrar una persona así. Pues de todos sí, o sea, como quiera, pues sabiendo que esto es una leyenda, me imagino que debe de haber algo de Algo de raro, verdad y algo de... algo de raro como sazón, ¿no? Sí, Si no, así es. pues, ¿de qué putas madre se trata este pinche segmento? Por Dios. Poco tardó para que dichas personas empezaran a sentir curiosidad por él. Iban pasando los días y la curiosidad siempre se hacía presente. No obstante, nadie se atrevía a cuestionarlo, ya que siempre que trataban de hacer charla con el viejo Cipriano, este solo se limitaba a mencionar que era una persona sola, pues su esposa había fallecido cuando era joven y jamás tuvo hijos. Sin más que decir, se ponía a realizar su trabajo cortando de tajo así la charla de quien se atrevía a hablar con él. O sea que O sea, no le interesaba hacer relación social con nadie, ¿no? exactamente, no, o sea, como que me imagino que hasta era desesperante para él charlar con gente. Pues una persona ya a esa edad es media gruñona. Ujú. Pero siempre, Sola, siempre tiene algo que contar, ¿no? También hay personas grandes que les gusta platicar sus historias de vida y todo. pues sí, pero pues este cabrón era totalmente tajante en eso, por lo que redacta aquí, por lo que se narra, ¿no? Él no. Él personalmente él no quería hablar con nadie. Simplemente le valía un reverendo pepino. Quien quisiera cruzar palabras con él, hacer charla. Si viviera en esta época, él no sería los viejitos que están en el centro. Definitivamente, definitivamente, ¿no? O sea, como Él sería los viejitos que se van al cerro a fumar, que ¿no? se van al pinche cerro y a chingar a su madre la vida, ¿no? Que COVID aquí me la pela. Dice, cuando era el día del pago, siempre era el último en pasar a cobrar. Tal pareciera no le importaba mucho o simplemente no le entusiasmaba como a los demás. Solo recogía su sobre y sin decir nada se retiraba. Poco a poco lo que un día fue curiosidad se fue transformando en envidia por los mismos compañeros del campo, ya que su pago siempre era superior al de los demás. O sea que él daba más rendimiento en el trabajo que los jóvenes que trabajaban ahí. Ujú. Sí, pues es que Se dice ponía la que muestra todo. destacaba la eficiencia de este viejo. Ok. Sí, se pone todavía más Entonces, raro la historia. pues sí, no, o sea, me imagino que ahí los campesinos pues era variado, ¿no? Yo Había sabía que era desde, sospechoso. Yo sabía que ya era desde ahí sospechoso. empieza a hablar algo que aquí como que suspicaz, ¿no? Dices, Sí. chinga, un viejito, 72 años, mamado, y no habla con nadie,
Algo tiene. Digo, creo que tanto tú como yo y gente que nos está No escuchando, será el abuelo Chabelo. pues yo creo que ni Chavo, pues posiblemente, güey. O a lo será mejor ahí Chabelo, entre güey. Chabelo se está dando un pinche trence. Cipriano, Nombre artístico. nombre Chabelo. artístico, Chabelo. Empieza a tener lógica esto. Dice, todos murmuraban cómo era posible que una persona de su edad fuera tan activa y que pocas veces se le veía descansar. Incluso no compartía tiempo con ellos en las comidas. Por tal motivo concordaban que en sí nunca lo habían visto comer. O sea, él no compartía. No ¿Que se iba a otro compartía lado o tiempo, porque se iba trabajando? o sea, no compartía tiempo ahí con ellos. O sea, no Ok. compartía, no hacía ronda, pues. Ujú. Simplemente era una persona alejada. Imagino yo que en el tiempo que daban en sus horarios de comida o almuerzo, no sé cómo era en aquellos tiempos, Ujú. pues en vez de hacer ronda con ellos, de echarle a la araca y todo eso, pues simplemente continuaba trabajando o se aislaba, ¿no? Se alejaba Sí, y se iba no lo veían. a lo mejor bajo la sombra de un viejo árbol a quemar Peyote. pasto milagroso y por eso volvía así bien activo, ¿no? Creo yo. Con el tiempo, la llegada de un nuevo trabajador a la hacienda se hizo presente. Un joven llamado Sabino Alcántar, de quien se sabía era un hombre ambicioso, bravucón y hacía fanfarria de sus dotes físicos. Ok. Por tal motivo sentía que no tenía competidor alguno que lo viese como rival en cada hacienda donde trabajó anteriormente. Dentro de ello, cabe mencionar que también tenía fama de mujeriego y libertino. En sus ratos libres tenía como pasatiempo estar acosando a las bellas jovencitas que fuesen de su agrado, sin importar que estas mujeres estuviesen acompañadas o comprometidas, pues tanto era bravuconería, que no le importaba tener rival por una dama. O sea, él confiaba también en su fuerza física, ¿no? Me imagino que confiaba en su fuerza física, confiaba en su galantenería, ¿cómo se puede decir? Galantenería. Me imagino que era todo un Don Juan. Te quisiste reír porque no pronuncié bien, pero pues... Galantenería, eso es raro, ¿no? Sí, no, bueno, era la chingada. Era así. Se escucha raro, pero te entendí. Ok, espero que ustedes también me hayan entendido, porque no voy a volver a repetir. Una vez instalándose en la hacienda como nuevo trabajador, su objetivo era llegar a ser el capataz de la misma y así agrandar sus ingresos y sobre todo su ego. Pues él mismo se decía que no había nadie mejor que él para un puesto como ese. O sea, que él ya iba con la intención de entrar como jornalero y eventualmente Ir ser el escalonando, capataz de ir creciendo y ser el capataz, ¿no? Ujú. Me imagino que también era lo que se podía aspirar en aquellos tiempos. Sí, Digo, porque no creo porque que el hacendado diga, voy a dejar mi lugar. que Ahí en aquellos tiempos las clases sociales se dividían por poder económico. Entonces, si no Exactamente. tienes el poder económico, por lo menos puedes tener el poder de ascender a ser el capataz de las personas que estaban ahí. A lo mejor ya con el tiempo siendo capataz y posiblemente ir engrosando sus ganancias, llegaría el momento en que pudiera Poder comprar sus formar propias sus tierras. propias tierras, ¿no? Ujú. Pues me imagino que por eso tiene esa idea de que una vez siendo capataz, pues ya se me sería más fácil llegar a tener más posesiones. Pasados los días, entre las actividades repartidas, Sabino compartiría labores en las tierras de siembra donde trabajaba el viejo Cipriano. ¿Cuál sería la sorpresa de Sabino al conocer en tan solo un día de jornada al viejo? Pues inmediatamente pudo observar que la destreza del viejo y la actividad del mismo sobrepasaban las actividades de Sabino. Y empezó como una rivalidad. Vamos a ver. Bueno, por parte de Sabino, ¿no? Me imagino que Sabino, pues sí, decía, pues este güey se sentía Juan Camaney y un viejito le está partiendo la madre, pues va a decir, cabrón. Me imagino que pues sí, por parte de Sabino yo creo que ya empezaba a sentir esa rivalidad. Ujú. Cipriano como que pues muy en su onda,
Yo me vale madre. Simplemente se enfocaba a hacer lo que él tenía que hacer y listo. Esto provocaría en Sabino una especie de curiosidad y celo por las habilidades que poseía el viejo Cipriano. Es lo que tú decías. Cuando se llegó el día de pago, los peones de la hacienda esperaban a ser nombrados por el capataz. Estos pasarían a cobrar en la tesorería su pago. Ujú. Una vez que estos estaban reunidos, ya habiendo terminado su día, empezarían a charlar los planes que tendrían para disfrutar de su pago. Entre ellos, la idea de ir a beber unos tragos a la cantina, que no está nada mal, visitar el burdel del pueblo, que tampoco Esos está nada mal. son costumbres que todavía se usan, ¿no? Pues yo a veces soy fiel, devoto a las costumbres antiguas de nuestros antepasados. Pistear. Dice apostar en un juego de baraja. Bueno, pues nosotros todavía lo seguimos haciendo. Eso sí, todavía. Entre otras cosas, perdón. Sabino mencionaba que pensaba ir a visitar a la hija del capataz, quien desde hace tiempo ya la estaba observando. Pues parte de su ego era conquistar a bellas señoritas que le resultaran un reto. Los compañeros del trabajo se mofaban y le decían, es que sí me imagino a este cabrón diciendo, yo me voy a ir a ver a la hija del capataz, ya aparté ahí un lugarcito entre la milpa y qué sé yo, ¿no? Entonces, me imagino que por eso los compañeros se mofaban. Es que me acordé de alguien, güey, pero bueno, voy a omitir. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres para no meternos en conflictos. Al cual le decían, ¿cómo crees que vas a estar rondando a la hija del capataz? Ese hombre es muy severo y no dudaría en hacerte la vida imposible aquí. Pues después del hacendado, él es la autoridad que le sigue y si te mira que estás cortejando a su hija, créeme que tomará represalias y no querrás afrontarlas, perdón. No, qué huevos, ¿no? Pues sí, o sea, te digo, pues Con era la su hija pasatiempo, del a él le indicaba un reto, Era su hobby. era su hobby, pues me imagino que él también sabía lo que cargaba, ¿no? Ahí como todo Casanova, pues ahí andaba en chinga. Sí. A lo que Sabino respondía entre burla, no hay hembra que a mí se me resista. Sea quien sea y sea hija de quien sea, pues una vez que enamoras a una mujer, esta hará lo imposible por estar contigo. Además, el capataz ya es un hombre acabado y apuesto que yo tendré esa oportunidad, pues soy más joven y no hay quien me gane en lo que sea. Aparte, una vez teniendo a la hija del capataz lo quita por mí, lo más seguro es que el capataz mismo me recomiende. O sea que este güey ya lo hacía como con plan con maña de... No tanto porque la quisiera, sino... Era movido por sus ambiciones, ¿no? Pues al parecer este vato era puro juego, ¿no? O sea, me imagino que con todas las con las que andaba no era una relación formal, simplemente, pues como eran los viejos tiempos y como ahora, obtenían lo que quería. Y una vez obteniendo eso tan preciado, pues me imagino que ya nada más se burlaba, ¿no? Pues sí. O andaba tras los pasos de otra. Pero aquí el objetivo que tenía es que de esta mujer es, por ser hija del capataz, pues él va a ser como un peldaño o un escalón más que lo puede acercar a su objetivo. Ujú. Como tal, una vez que no hubiese remedio ante tal situación y ver el capataz que este cabrón ya le robó Sí, es lo clásico de... Pues ahora te casas. el tesorito, pues ahora te casas, cabrón. Y pues él al verse viejo, y pues obviamente no iba a dejar a su sí. hija esposada con Simple jornalero. un simple jornalero, pues le cedería su lugar, ¿no? En lo que este se retiraba. Ujú. Más que nada de que lo hago por mi hija, cabrón. Sí. A lo que de repente se escuche, pues no cantes mucha victoria al respecto, Sabino, dijo uno de los campesinos. El viejo Cipriano ha estado aquí desde hace tiempo. Jamás ha faltado, y aunque esté más viejo que la cabra del corral, no deja ser un toro. No deja de ser un toro. A pesar de los años, ese viejo pareciera tiene pacto con el diablo. Eso fue lo que yo también pensé.
O sea, Por como la que ya edad, empieza a pues, ver, a sí. descubrirse algo misterioso en Cipriano, ¿no? Toda... Mi pipa solamente es de utilería, realmente fumo lo que vienen siendo estos cigarrillos. Sí, pues también fue lo que pensé desde el inicio de Cipriano, que se ve, es raro no ver a una persona de más de 70 años tener ese ritmo de vida en una hacienda trabajando así y con esa vitalidad, ¿no? Bueno, a lo mejor no es tan literal como lo dicen, ¿no? Ha de ser de los dichos entre los pobladores. De que, es como un dicho, ¿no? Se tiene pacto con el diablo, hace esto y no le pasa esto. Ujú. Que sí es de extrañeza lo que está pasando con Cipriano, ¿no? Sabino, pues simplemente es un vato egocéntrico que quiere postularse y quiere tener ahí como que su propio séquito de seguidores, por decirlo así, ¿no? Ujú. No obstante, pues también quiere ser el patrón y capataz de, bueno, el capataz de ellos. Ujú. Por tal motivo estamos viendo que Sabino realmente no tiene unos lazos afectivos tal cual, verdaderos. Simplemente es una persona que va tras sus ¿cómo se Metas dice? personales, Sus ¿no? metas personales. Ajá, Muy maquiavélico el muchacho. así es. Sí, ya tuve el gusto de conocerlo, contesta Sabino con una voz arrogante. Lo conocí en el cañaveral. Quise hacer plática con él, pero ese viejo es más seco que la hoja de la caña. Hablando de eso, me volverá a tocar trabajar con él la siguiente semana. Le demostraré de qué cuero salen más correas. Es un viejo cualquiera y no tiene nada en especial. Ahí está, ahí se ve la rivalidad que Sabino ya había nacido por parte de Sabino, Ajá. de que ya, o sea, sin el interés de Cipriano, él ya personalmente ya tenía esa rivalidad con él de, pues, de hacer un mejor trabajo. Uh-huh. Y yo siento que le afectaba más en el ego de, pues, está viejito, pues vamos a ganar. Me imagino, ¿no? Que el ego de ver que sus habilidades, por muy perronas que fuesen, no eran nada comparadas a la actividad que tenía este anciano. Y sobre todo que era un anciano. Estamos hablando que ya es un anciano de 72 años que está más pinche duro que el roble, ¿no? Así. Y si no se ha pandeado el güey. Y dice así, y si la vida le alcanza, le tocará verme como su nuevo capataz. O sea, ya esta rivalidad, ya lo estaba, este güey ya lo estaba viendo como que Yo contra él. yo contra él, ¿no? Ya muy personal. Sí. A lo que Cipriano, pues como que él en sus ondas, ¿no? Ujú. Así, los trabajadores fueron retirándose al recibir su pago, hasta que una figura misteriosa se hacía presente entre ellos. Era el viejo Cipriano, que apenas iba a cobrar su sueldo. Las miradas indiscretas y los murmullos se hicieron presente. Entre voces se escuchaba decir, ahí viene ese viejo, seguro va a cobrar su buen bonche de dinero. Mírenlo, va sintiéndose muy especial al no demostrar ningún interés. Sabino solo lo observaba con un entrecejo que demostraba rabia, pues muy en sus adentros sabía que el viejo le representaba un gran obstáculo en sus planes a futuro. Cipriano, sin otra cosa que hacer, se retiró del lugar, como era habitual en él. Perdiéndose en la lejanía y sin cruzar palabra con nadie, se desapareció. El fin de semana terminaría y los peones se reunirían como siempre a la repartición de las actividades que les anunciaría el capataz de la hacienda. Entre ellos observaban y se preguntaban. No se ha visto al viejo Cipriano. Nunca falta la repartición de actividades. ¿Qué pasaría con él? Seguro ya se retiró. Lo más probable es que haya sentido la presión de mi ritmo. Perdón. Seguro ya se retiró. Lo más probable es que haya sentido la presión de mi ritmo, dijo con tono burlante Sabino Alcántar. Si les digo, no hay quien me aguante el paso. Y ese viejo es como los caballos cuando envejecen.
Una vez que ya no dan el rendimiento, se arrinconan solo a lagrimear cuando llega un nuevo garañón como yo. O sea que él ya tenía la confianza de que ya en esa jornada sí le gané. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste o No, qué? sí, güey, sí da miedo. ¿Perdón, qué decías? No, digo que él ya tenía la confianza de que nada, ya en esta jornada sí, sí le gané. Sí, o sea, de haber dicho, ya no va a aguantar el rigor, este güey Sí. colgó los tenis, ¿no? No había tenis en esa época. Bueno, no había tenis en esa época, o sea, colgó las chaclas, Ya colgó las chaclas. ya colgó el guarache, el pinche viejo Cipriano. Cállense ya. Mucha bulla y pocas nueces, responde con firmeza y voz cortante el capataz. Aquí están sus actividades. Sabino, voy a salir con el patrón. Te dejo a cargo. Organiza a la gente y que pasen a la troje por las mangas de carnaza. Hoy todos van a champotear el carrizo, cortar la caña y a cosechar el maíz. Ya es tiempo de la pizca y hay que desquilitar los campos. La hoja es muy cortante. Aquí están sus actividades. Sabino, voy a salir con el patrón. Te dejo a cargo. Organiza a la gente y que pasen a la troje por las mangas de carnaza. Hoy todos van a champotear el carrizo, cortar la caña y a cosechar el maíz. Ya es tiempo de la pizca y hay que desquelitar los campos. La hoja está muy seca y cortante, así que no olviden usar sus protecciones de carnaza. Así será, dijo Sabino, y a la vez preguntando por el viejo Cipriano. ¿Qué pasa con él o qué? Le responde el capataz. Nada, solo que ya estamos aquí puntuales y no se ha visto llegar. Y quién sabe si vaya a venir. Ese Cipriano no se estaba presentando. Esa vez, al parecer, no se No lo había habían presentado. No lo habían visto. Así que pues ya empezaban a murmurar que pues era raro. Nunca faltaba. Y este güey ya está diciendo, no, pues es que ya, Uh-huh. ya le sacateó, ya me vio trabajar. Incluso se quiere imponer bajo pues el capataz al parecer lo deja comisionado de por momento y este güey pues quiere hacer gala de su nuevo puesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, no era un puesto como tal, simplemente en lo que el capataz se iba con el hacendado, pues este güey nada más iba a ser como el capataz interino, por decirlo así. Uh-huh. Y le dice, quién sabe si vaya a venir, pero en todo caso si llegara le informo que lo regresaré de vuelta a su casa. O sea, este güey estaba con su papel de que lo voy a regresar, cabrón. Y le responde el capataz. Cipriano llegó una hora antes. Pensé dejarlo a cargo, pero se negó a hacerlo. Solo tomó lo que necesitaba y se fue a los campos. No perdía el tiempo. O sea, este güey no perdió el tiempo. Y en lo que todos pensaban que este cabrón ya se rajó, ya no va a venir, pues Sabino ya tenía por hecho que ya su rival ya había colgado los guaraches, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el capataz pues le dice que pues estás pendejo, ¿no? Este cabrón ya tiene una hora aquí, incluso ya está trabajando en los campos. Okay. Sabino sentía que se le revolvía el estómago de coraje, pero no tuvo más remedio que seguir con lo encomendado. A mediodía, el sol estaba cobrando estragos. El sudor en las pieles se hacía presente, y aún con las mangas de carnaza, los pescadores sufrían las rozaduras abrasivas y cortadas que la hoja de la caña ocasionaba en la piel. Era época seca. Por lo tanto, la deshidratación y los desmayos entre los campesinos se hacía presente. Iban pasando los días de la semana y ya había quejas por la inclemencia del sol. Sin embargo, se le veía a Cipriano trabajar como cualquier otro día común y corriente. Sin novedad de mostrar cansancio, ya todos hablaban de ello a la hora de comer. Esto le molestaba bastante a Sabino. No toleraba la presencia del viejo. Su sorpresa fue más cuando se le vio al viejo trabajar sin protección, ya que Sabino, al repartir las protecciones a los campesinos,
Cipriano siempre se las dejaba ahí botadas. ¿No se las ponía? No, al parecer no. Bueno, simplemente no las usaba. Ok. Dejando inclusive a Sabino con las manos estiradas ofreciéndole las mangas. No sé si aquí haya sido Ya adrede. adrede de Cipriano. Me imagino que este hombre ya de experiencia como fuese, Ujú. pues ya si este cabrón me la quiere aplicar o me quiere... Y le daba más coraje. Y le daba más coraje esto, ¿no? Dice, cosa que le hacía hervir la sangre a Sabino. Los campesinos estaban sin dar crédito de ver cómo Cipriano no sufría rosadura ni cortada alguna en su curtida piel. Te digo que está raro. Pues sí, O sea, este güey llegaba a mano pelona. O sí, sea, o sin sea, camisa. pues, No sí, se, no se yo cortaba. creo que todavía este güey hasta se quitaba la camisa y dice, ¿para qué me vean perros? Como mero moviendo las chichis. Sí, ta. Pinche pecho de King Kong. Dice, esto era algo que no podían creer. Sabino no daba crédito. Los campesinos no hacían otra cosa que hablar de Cipriano. Sabino, al ver que sus esfuerzos por alcanzar a Cipriano eran en vano, no tuvo más remedio que ver cómo su propia piel sufría las consecuencias del yugo de la jornada. Sin aguantar más por la curiosidad, Sabino no tuvo más remedio, no tuvo más remedio que aceptar en su pensamiento la habilidad del anciano. Un día, ¿Qué más le queda? pues ya qué más le quedaba al güey. Un día antes de cobrar la semana de trabajo, Sabino se acercó a Cipriano y le dice: «Hey Cipriano, ¿cómo le haces? Nunca se te ve con nadie. Pocas las veces que se te ve descansar, incluso ni se te ve comer. Pero sobre todo tu piel no tiene cicatriz. Míranos, todos estamos mayugados por el filo de la caña y la hoja del maíz. Pásame el secreto. Tú haces algo que te hace tener esa fortaleza». Se estará chingando un cigarrito de Peyotazo. hierba milagrosa. Eso es un misterio. Y el anciano le responde: «Mi secreto es solo para valientes», dijo Cipriano. «Yo solo estoy aquí para entretenerme en algo. Yo tengo más años trabajando aquí, posiblemente más de los que tienes de vida, muchacho». O sea que este güey estaba en el trabajo pesado Uh-huh. porque se quería entretener con algo. O sea, lo que para estos era un trabajo forzoso, este cabrón lo expresa como si fuese un hobby. O sea, yo nomás estoy aquí para perder el tiempo. Mira, ¿sabes qué? No, todavía no existe la televisión. Todavía no existe la televisión. Se dice que en algún futuro va a pasar la humanidad por una pandemia. Y hay que aprovechar los Y hay que ratos aprovechar libres los ratos libres el en campo. algo, en el campo. Y qué mejor que pues estar en putiza y ganando billetes. Y haciendo emputar a Sabino. Y haciéndote emputar. Ella es mi nuevo hobby. Dice, ya, no lo quería hacer personal, tú quisiste, ahí te va, cabrón. Es que dice, yo tengo más años trabajando aquí, posiblemente más de los que tienes de vida, muchacho. Sí, pues Sabino era una persona que de 20 y tantos. Y ya Pues, están los 30. mejor de entre 20 y 30 años, ¿no? 20 y 30, este güey tiene 70, güey. Sí, ya Es es fácil. tenía, o sea, hasta 2-3 veces. Sí, bueno. Había nacido Sabino y este güey apenas estaba ahí aventando cana. Así es. Y dice, han pasado varios capataces por la hacienda y todos tienen la misma duda que tú. O sea, y han pasado varios capataces por la hacienda y todos Me la han pelado. les faltaron manos. Dice, pero ninguno ha tenido la ambición que tú tienes. Pero si quieres saber mi secreto, no basta con ser ambicioso. Hay que tener palabra y sobre todo valor. O sea, se las restregó en la jeta. Ya lo está retando, Ya le está contestando el reto. Pero fíjate con qué Muy manera verga, muy tranquila, verga. güey. O sea, muy bajita la mano, muy bajita la tenaza. Sí. Chúpala, perro. Estas palabras le calaban hondo a Sabino,
Sin embargo, tenía que aguantar lo que el viejo le decía, hasta que ya no pudo más, y con voz arrogante y con enojo le respondió al anciano: yo soy valiente y soy hombre sostenedor. Dígame su secreto y verá que no le temo a nada. Si estás seguro de lo que dices, entonces te lo diré. Mi verdadero patrón, señor de todo lo que ves alrededor, es para quien trabajo. Mufasa. ¿Mufasa? ¿El del Rey León? Le dice, todo lo que ves, algún día será tuyo. Y la Cheyenne también. Y el Cheyenne, pa. Dice, y la... Ahora que la inventen. Y la Apache. No mames. Ahora que la... No, pues todavía no inventa, pues es del siglo XVIII. No, ni la Apache estaba No, todavía ni la ni Apache. ni en proceso, cabrón. Dice... Lo que ves alrededor es para quien trabajo. Él es el verdadero amo de estas tierras, y más de lo que tus ojos puedan ver en el horizonte. Si eres valiente, como dices, te espero en el cruce de caminos que conecta los poblados que van hacia la hacienda. Ahí te veo a medianoche. Hoy viene mi patrón de un viaje y tengo que esperarlo para recibirlo en ese cruce. Ahí, si gustas, aprovechas para hablar con él, y si en ti ve lo que él necesita, sin duda te contratará. Ya empieza a meterse que el cruce de caminos y todo ese tipo de cosas que en la noche, ¿no? O sea, ya como que ya empieza... Sí, no, así está. No sé qué tan estúpido sea Sabino. Pero Yo fue. en lo personal, yo diría, chingue su madre, sigo con lo mío y... Mejor yo sigo conquistando Tarde que aquí temprano a has de la- morir, pinche Cipriano, no mames. O sea, es lo más inteligente que yo hubiese pensado en ese momento. Sí, yo también. A lo que Sabino responde: ¿cómo está eso que tu patrón? No conozco otro patrón y dueño de estas tierras más que el hacendado, que es quien nos paga. Pero si hay una oportunidad mejor y un billete más grande, yo trabajo para el mejor postor, afirmó de esa manera Sabino. Sí, otra vez motivado por su O sea, como... su arrogancia y sus ganas de... O sea, ahí el sentido de supervivencia está latente, güey. Pero este cabrón, no, yo chingue su madre. O sea, como que un pinche viejito y al pinche patrón, o sea, no mames. O sea, y ya incluso está borrando o está, ¿cómo te diré? Despreciando todo lo que está pasando en esta charla con el viejo, ¿no? Ujú. Su objetivo es claro y no lo deja ver. Digo, ahorita estamos leyendo esta historia, güey, y yo en lo personal ya hay mucho que pensar. Sí. En lo personal yo lo veo así. Y dice Cipriano, entre sonrisas y una mueca de sarcasmo, solo se limitó a contestarle: ya lo sabrás, retirándose a hacer sus actividades. O sea, que este cabrón es un pinche rey del misterio, güey. O sea, ni palabras más, ni palabras menos. Ya lo sabrás, puto. Dejándole el pinche anzuelo bien bien puesto en este cabrón, y este cabrón ahí con todo el hocicote mordiéndolo, ¿no? En la noche te espero. Si tienes el valor de presentarte. O sea, Todavía le pican el orgullo. todavía le pican el orgullo y todavía le pica la cresta a este güey y ya dele, cabrón. Pero bueno. Llegada la hora acordada y en el cruce de caminos, dos siluetas se iban acercando a dicho lugar. Era Sabino, quien como hombre de palabra se hacía presente a lo acordado, Ok. y el viejo Cipriano, que venía de uno de los senderos que hacía dicho cruce. Ambos se reconocieron y se saludaron. Veo que si veniste, muchacho. Eso me agrada. Sin duda, el patrón querrá charlar contigo en cuanto llegue. Por mientras, vamos hacia el Cerro Pelón, que está aquí adelantito. Desde ahí alcanzaré a ver si se aproxima el amo. Eso fueron a una cima Ujú. para tener más visión desde ahí. Dice así: ese mentado Cerrito Pelón era un pequeño monte que estaba cerca de los caminos, muy conocido por la gente del lugar
por ese nombre, ya que en dicha loma no crecía vegetación alguna. Y en la cima de él, como si de una corona se tratase, había una enorme roca de una altura de aproximadamente 3 metros de alto, que adornaba dicho lugar. Ujú. Esta roca era conocida también como la Roca del Diablo, quien dice la misma gente que en una noche de tormenta se despencó del filo de la meseta del mismo lugar y rodando por el desfiladero de esa meseta llegó a parar a esa pequeña loma llamada Cerro Pelón. Así estuvieron esperando por unos minutos a ese personaje quien iba a llegar a reunirse con ellos, cuando de pronto y un poco a la lejanía del lugar se escucha un ligero galope, de lo que al parecer se trataba un jinete. Apresurándose a recibir a su patrón, el viejo Cipriano subió a la roca con una agilidad impresionante, como si los años del viejo Cipriano se hayan convertido en los de un adolescente. Sabino, sin decir nada, quedó sorprendido de la agilidad del anciano, quien en sus adentros pensó: este viejo no deja de sorprenderme. Incluso yo subiría a esa roca, pero no con esa agilidad y rapidez. Sí, ya fue como una agilidad sobrehumana o algo así. Una agilidad sobrehumana, por lo que así se podría decir. Okay. Digo, 3 metros, una roca, pues no creo que una roca tenga peldaños, güey, o tenga... No, no. Si bien la misma forma de la roca podrá tener cierta sinuosidad en el cuerpo, pero no tanto como para agilidad. Bueno, pues es que Y un viejito. cabrón, es que este cabrón es... Chabelo. Pues, no mames, yo creo que... No, yo creo que Chabelo, yo creo que sí, hasta de un brinco sí llega, pero pues bueno. Ese es el caso de Chabelo, él no está aquí, él... para ese entonces él ya estaba pensando, ya existía este cabrón en otros asuntos. Yo creo que decían, sí, Cipriano, me tocó conocerlo cuando era así, huerquillo. Me imagino, ¿no? Pinche Chabelo. Sí. También está algo misterioso, ¿eh? Desde la cima de la roca, el anciano solo se le oye decir, es él, ya se está aproximando. Sabino solo se limitaba a escuchar el ruido de los cascos de un caballo. Sin poder ver nada aún, de repente un vendaval azotó el lugar. La figura de Cipriano se veía escalofriante, pues su silueta era iluminada por la luz de la luna, y sus ropas ondeaban y latigueaban por la fuerza del viento. Tanto era el azote del viento que incluso ensordecía los oídos de Sabino. Cubriéndose el rostro y arropándose el cuerpo, le era inevitable sentir cómo la gravilla golpeaba su piel. Aún así, logró escuchar un relinchar de un poderoso corcel que se iba haciendo presente. Un corcel tan grande y negro que su pelaje azuleaba por la luz de la luna, como si ésta se reflejara en el cuerpo del animal. Y a lomos de esta poderosa bestia se divisaba a un jinete ataviado de ropas negras, como si animal y jinete se fusionaran en un solo ser. Suena, bueno, parecido a la leyenda del charro negro, ¿no? O ponerse la imagen del charro negro. ¿Qué datos tienes sobre ese? Aquí estaba buscando, dice que el charro negro en el folclore mexicano se dice que era descrito como un hombre alto, de aspecto elegante, de impactante traje negro, compuesto de una chaqueta corta, una camisa de pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha, quien deambulaba por la profundidad de la noche en el lomo de un caballo enorme de color azabache. ¿Sería el mismo cabrón? Pues me imagino. Y Pues, todo tiene señala una que sí. una similitud. Tiene una gran similitud. Ujú. Y así sin más ni más, el vendaval paró. Ese vendaval del que pareciera no pararía, fue calmado al momento de que este impresionante ser se hizo presente. Sabino observó a este misterioso jinete, del cual no se atrevía a buscarle la mirada.
Lo que en días pasados era Sabino, una persona arrogante y muy altanera, era ahora parecer manso y sumiso ante imponente personaje. Era como si su propio instinto le dictara que debía comportarse como un criado temeroso. La silueta del jinete ensombrecía la tenue humanidad de Sabino, como si la sombra devorara la escasa luz que proyectaba la luna. La atmósfera del lugar era siniestra y perturbante. Un silencio escalofriante envolvía dicho lugar. Solo podía escuchar los pesados cascos del corcel. Sabino se quedó estupefacto. Y otra similitud que encontré es que a este charro negro también se le apodaba como el señor del cerro. Y se cuenta que... No mames, pues estamos hablando del mismo cabrón. Sí, o sea, va Un muy caballo, un jinete, todo de negro, en un puto cerro. Pues no mames, yo creo que es este güey. Sí, todavía todo apunta. Todo apunta y señala que este jinete se podía tratar de esta leyenda, ¿no? de esa leyenda del mentado, ¿qué? ¿Charro mexicano? ¿No? El señor del cerro, el charro negro. Ah, el charro negro. El charro mexicano. Pues era mexicano, güey, también. Pues fue en México. Fue aquí en Silao. No sabe ser el charro. Ya ese, güey. Ok, y dice así. En eso se acercó Cipriano. Haciendo reverencia, saluda a su amo, diciéndole, bienvenido, y postrándose ante este siniestro ser. Sabino no daba crédito a la acción de Cipriano. Se preguntaba, ¿cómo es posible que este viejo, a quien no se le conoce el cansancio, ni miedo al capataz, brinde tanto respeto y sumisión a esta presencia? Sí, era la primera vez que lo veían, pues así en Pues esas doblegarse, posiciones, ¿no? doblegarse, O sea, sí. porque este güey lo miraban siempre como un cabrón que... O sea, llegaba este Imponía. pinche indio y era imponente, ¿no? Me imagino, por la corpulencia que este poseía. Ujú. No obstante, sumándole la edad, y no se doblaba, no se pandeaba. Me imagino que incluso hasta el mismo capataz, y como lo hace saber, pues ni se metía con él. Bueno, no lo hace saber, pero da a entender que, pues, pues ya ves cuando llegó y, es que Sabino no llegó y, ¿qué traes con él, cabrón? O sea, de cierta manera le brindaba un respeto a este viejo. Ujú. Por lo que veo, por lo que dicta aquí esta leyenda, ¿no? Sí. Sabino solo se limitaba a observar. Aquí le traigo a este joven. Dice que quiere trabajar para usted y obtener su favor. Calla, Cipriano. Ay, cabrón, hasta yo me asusté. Dice, calla, Cipriano. Sabes que no me gusta tener intermediario en esto. Si quiere mi favor, que sea él el que hable por sí mismo. Si no tiene el valor de verme de frente, menos lo tendrá al trabajar para mí, exclamó el misterioso jinete con una voz de trueno y cortante. ¿Es cierto que quieres trabajar para mí, joven? Así es, señor. Quiero ser capataz y Cipriano me opaca. O sea, ahí ya prácticamente reveló que Sí, este güey es opacado por Mr. Cipriano. Él dice que usted es su amo y es quien le ha brindado sus habilidades. Pues no se le conoce cansancio y además no se corta con la hoja de la caña como todos nosotros. Siempre está por encima de todos a la hora de entregar la pizca de la semana. Quiero tener esa habilidad para ganar mucho dinero. Cipriano ya es viejo y pronto ya no podrá trabajar. Es por eso que quiero ser el siguiente, quien esté al mando de la hacienda. O si usted tiene algo mejor para mí, yo estoy a la disposición y a las órdenes del mejor postor. Una gran risa escalofriante y tenebrosa se escuchó en ese lugar. Era el jinete quien se burlaba de las palabras de Sabino. Y dirigiéndose a Cipriano, con una voz sonriente, le dice, «De verdad lo conseguiste, Cipriano. Una vez más lo volviste a hacer». Con firmeza, el jinete le dice a Sabino,
Si eres valiente, te pondré una pequeña prueba. Si la pasas, te daré la oportunidad de trabajar para mí, bajo tu propia palabra. ¿Estás de acuerdo? Claro, aquí estoy y quiero lo que le pido, le dice Sabino con una valentía más que fingida, pues en sí era su orgullo el que hablaba por él. Me imagino que este güey ya empezaba a sentir algo, Sí. ¿no? Entonces, joven, ¿ves esta cuarta? Quiero que la recojas cuando la arroje al suelo. La levantes y se la pongas en el hocico a mi fiel caballo. Sí sabes que es una cuarta, ¿no? Sí, es como un fuete, ¿no? Que utilizaban para arrear a los animales. Uh-huh. Era como una especie de latiguillo con varias cuerdas hebras de cuero entrelazadas, que era el que precisamente con él le pegaban al caballo. No sé si este pinche caballo, pues, no sé, esa pinche cuarta le haga algo, pues dice que era medio inmenso el cabrón. Sí, de hecho, bueno, también aquí otra similitud. ¿Tienes otro dato? Sí, dice, Ah, cabrón. se trata de una entidad maligna que recibe este nombre Que por la su chingada. vestimenta oscura. A ver, ¿cómo? Perdón. Se trata de una entidad maligna, que de hecho también la asociaban con el diablo, Ajá. que recibe este nombre por su vestimenta oscura. Siempre se aparece enfundado en un traje de charro, color negro, con detalles finos de oro y plata, y se le puede ver montado en un enorme caballo, del mismo color, o sea, negro también. Igual negro. Un animal, pues sí, un animal enorme, pero fuera de proporción también. Entonces, pues sí, hay varias similitudes, ¿no? En la historia que originalmente nos la envían, pero no le dan una relación con el charro negro. Pero al estar escuchando ahorita sí tiene mucha relación, ¿no? Con el mismo. Sí. Posiblemente este haya sido el mismo ser y según la área geográfica, pues lo conozcan de una manera, ¿no? Sí. Aquí nada más lo mencionan como un jinete, pero creo que se sobreentiende, ¿no? Ya aquí a estas pinches alturas de la historia ya estamos viendo que incluso no solamente es el pinche charro negro, güey, o sea, tiene que ver algo más siniestro. Sí, así es. Y dice Sabino, ¿eso es todo? Y el jinete le responde, ¿lo vas a hacer? O sea, como que aquí tanto Cipriano como el jinete no da oportunidad a que no, pues si quieres o no quieres, mira que nada más es leo, o sea, como si que no quieres, pues nomás vete. Sí, o sea, este güey, ¿eso es todo? ¿Lo vas a hacer, cabrón? Si no, pues a chingar tu madre. O sea, como que es como todo amo y hacendado posiblemente, pues tenía ese trato, ¿no? O sea, no era así como que no daban pie a otras cosas, no, o sea, a lo que vas, cabrón. Sí. Y dice este güey, claro, exclamó Sabino, pensé que se trataría de algo más difícil. Riéndose, Sabino y el jinete le arroja la cuarta al suelo. Okay. Este, en el momento de levantarla, pudo sentir que el objeto que tenía entre sus manos se movía como si tuviese vida propia. Al darse cuenta, Sabino pudo notar, con la escasa luz del lugar, que de lo que se suponía era una cuarta, eran 4 cabezas de víboras que serpenteaban en su mano, como queriéndolo morder. Al ver esto, Sabino arroja al suelo las serpientes entrelazadas y otra carcajada resonante se hacía escuchar. La sangre se le bajaba a los tobillos. Sí, ¿a quién no? Imagínate. Me imagino que sí. Se le bajaba la sangre a los tobillos a Sabino por lo acontecido. Sin embargo, tomando valor de donde pudo y herido en su orgullo, se dirigió hacia el jinete, exclamando por qué le había jugado esa broma. El jinete, burlándose aún, le dice, hombre muchacho, no aguantas una bromita. Si le tienes miedo a 4 simples serpientes, no aguantarías trabajar ni un minuto para mí. ¿Sería domador de serpientes o qué chingados? Posiblemente. Digo, pues no mames, ¿de qué trabajará este cabrón? O sea, ¿cuáles serán los trabajos que pondría este cabrón para que le diga eso, no? Sin embargo, ya estamos relacionando las serpientes con algo, ¿no?
Sí, de hecho la serpiente, bueno, es muy asociada con la imagen del diablo, ¿no? También. En ciertas culturas, o En en ciertas ciertas culturas, religiones, o ciertas creencias. digamos que ciertas creencias, porque Ujú. si nos vamos a profundizar en lo de la Biblia, sí se aparece la serpiente, pero nunca, la asocian con algo maligno, pero nunca directamente con el diablo. Mm. Pero sí, en ciertas, muchas creencias más modernas, se le asocia con el diablo. Y dice, ves, tú no me sirves, no tienes las agallas para hacerlo. Sin embargo, me agrada la forma en cómo tratas de ponerte firme ante mí. No sé, me imagino que este güey de Tomos tiene como que algo siniestro para Sabino. Ujú. Si logras darle 3 vueltas a la estrella de mi espuela, te brindaré lo que deseas, solo porque me caíste bien. Hace años que no me divertía de esta manera. Sabino, embravecido por las burlas y sobre todo por su orgullo, se dispuso a hacer lo que le ordenó el jinete. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al acercarse al costado del caballo de este jinete se encontraría con que no existía tal espuela, sino una enorme protuberancia que le despuntaba en la pantorrilla. Se trataba de un espolón. Y lo que tenía por pie era una pata de gallo que extendía y enroscaba sus garras. Ok. Entonces era el diablo. Pues, pues sí, ¿no? Es algo que se cree dentro de las diferentes formas con las que se asocia el diablo, ¿no? La mentada pata de gallo y la otra que de puerco, o de caballo, No, de cabra. cabra. De cabra. ¿Pero por qué las tendría así? Pues no sé, creo que hay unos demonios que son descritos así, ¿no? Que tienen una pata de... No recuerdo cuál demonio. Pero hay unos que son descritos con una pata de cabra y una pata de gallo o de ave. Una garra. Astaroth era el que tenía las patas de pato, ¿no? De pato, había uno que tenía patas de pato también, sí. No recuerdo bien qué demonio era, pero sí había uno, sí. Descrito así. Al ver esto, Sabino no pudo evitar sentir cómo el miedo se apoderaba de su ser. El frío le recorría la espalda. De su boca no salía palabra más que el golpetear de sus dientes. No podía creer lo que estaba sucediendo. Fue entonces que se dio cuenta con quién estaba tratando. No era otra cosa más que el mismísimo amo y señor del Averno. Diablo. Se lo cargó. Se lo Sacando fuerzas de donde pudo, huyó despavorido del lugar. Emprendió carrera bajando de esa pequeña loma. Se sentía desvanecer. Corría y corría. Agitado y con una voz quebrada, Sabino trataba de rezar, pero no podía recordar rezo alguno. Su valor lo había abandonado. Solo podía escuchar cómo los cascos del pesado animal galopaban y golpeaban el suelo, persiguiéndolo. Una risa escalofriante envolvía todo el llano. El macabro ser parecía divertirse con Sabino, pues al darle alcance lo dejaba en paz por unos segundos para que Sabino volviera a huir. Era la crueldad de ese demonio, como si de un juego se tratase. Se divertía con su presa. En el momento que este jinete alcanzaba a Sabino y lo acorralaba, así como las fieras del monte acechan a su presa, miraba cómo los ojos de ese infernal corcel encandecían como brasas hirviendo al rojo vivo. Lo mismo sucedía con la boca del jinete al reírse. Y entre burlas, le decía: corre, Sabino, no tienes a dónde huir, tu destino ya está marcado. Sin querer... ¿Qué pasó? No, nada, continúa. Sin querer, Sabino pudo ver el camino que había tomado para reunirse con Cipriano momentos antes. Arrepentido por lo que estaba pasando, no tuvo más remedio que regresar por ese sendero que lo llevaría al pueblo. En cuanto tuvo oportunidad y sin pensarlo,
corrió hacia lo que él imaginaba era su salvación. El jinete se dio media vuelta hacia Sabino y empezó de nuevo su cacería. Esta vez, Sabino sentía como el suelo le empezaba a quemar las plantas de los pies. Un vendaval nuevamente empezaba a soplar. Golpeaba con dureza las ramas de los árboles. El sonido era siniestro. Entre las carcajadas del jinete, los cascos del corcel y el viento chocando en los árboles, Sabino se sentía ya perdido. El mismo diablo era quien iba tras de él. Por andar buscando la... Por andarle rascándole los huevos al tigre. sí. Sabino pudo divisar una pequeña barda que limitaba el camino. Sin pensarlo y de un salto, pudo trepar la barda arrojándose del otro lado. Era lo último que su cansado cuerpo podía hacer. Ya no podía más. Tirado en el suelo y cubriéndose la cabeza instintivamente, se trató de proteger. Entre lágrimas y con una respiración agitada, escuchaba las carcajadas y el estridente galope de la bestia que se frenaba. Sabino, sin darse cuenta, había llegado a la iglesia del pueblo. Temeroso aún, escuchaba cómo desde el otro lado del pequeño muro el jinete reclamaba su alma. Se lo tenía acorralado ya ahí. Que eres mío, Sabino, ya te cargó la chistosa. Sí. Rodeando la periferia del lugar, el corcel no podía cruzar la barda. Era el atrio de la iglesia que le brindaba a Sabino su protección. El viento se había calmado y el galope del jinete se escuchaba alejarse entre carcajadas, burlándose de Sabino. Al amanecer, Sabino huyó al pueblo, contando a todos por lo que había pasado. ¿Se pasó la noche ahí en el atrio? Al parecer. Sí, pues yo también lo hubiera hecho. Sí, pues yo sí veo que un cabrón... que amanezca, sí. Y veo que esa pequeña bardita es mi única protección, a la chingada. Sí, no, yo ahí me vamos, quedo. Vamos, la verga, vamos. Cayó en cama. No se le podía reconocer. Su corpulencia se había consumido. De lo que en un tiempo había sido una persona vigorosa y orgullosa, con los días se iba convirtiendo en una frágil existencia. Postrado a una cama y con una salud irrecuperable, Sabino se desvaneció en su lecho de muerte. Con su último aliento, solo se le escuchó decir: ya viene por mí. Es que eso tiene sentido con otro dato que está aquí. Ah, chingado. Que dice que según la leyenda del charro negro, se aparecía por las noches. Ajá. Y... se aparecía por las noches. Se me apagó mi pipa. No la sé prender. Y se decía que si la persona a la que se le aparecía accedía a subirse a su caballo o a recibir algo de este charro, su suerte ya estaba echada. O sea, se refiere a que si este charro te daba algo, tú al momento de aceptarlo, tú estás aceptando un trato Ya con el él trato. y le estás entregando tu alma. O sea, con ese objeto o lo que fuese, ya estabas dando por hecho aceptar. Sí, ese y convenio. cerrabas el trato. Entonces ya la suerte de Sabino ya estaba echada, por esto creo, relacionándolo también con esta historia, que cuando él lo estaba siguiendo, la intención no era de alcanzarlo, ya nomás estaba jugando con él. O sea, exactamente. Y por lo que veo, para eso pedía que fuese valiente, ¿no? Sí. Porque este güey se cuarteó. Ni siquiera hizo un trato. Este güey se asustó. Le dio miedo. No tuvo el valor para soportar, ahora sí, de que los términos del trato, ¿no? Del convenio. Sin embargo, este cabrón al aceptar, como tú dices, la cuarta esa, al tomarla, él ya estaba cerrando el trato. Él ya prácticamente dio por hecho que este cabrón no le iba a armar, pero sin embargo ya cerró el trato. Y es como... No aguantaste, te chingaste, adiós, cabrón. Y es como suelen también engañar los demonios a las personas. Como que este tipo Con de engaños, juego o sea, de... no te dicen nada claro, pero con ciertos engaños hacen que cierres el trato con ellos. O sea, un juego de palabras donde prácticamente, Sí. pues realmente
nadie, ninguna persona de las cuales está dispuesta a hacer un trato tiene o gana, al parecer, ¿no? Y otra cosa que dice que se le puede ver a este montado en su caballo de un mismo color. Y dice que el animal, hablando del caballo, cuyos ojos parecen bolas de fuego. Y aquí lo que relata, bueno, lo que relata la historia también es que el caballo tenía fuego saliendo de los ojos, ¿no? Entonces ahí hay más similitudes todavía. Me imagino que este era más chingón. Sí, mexicano. Dice que del viejo Cipriano no se volvió a saber nada. No se volvió a ver desde ese acontecimiento. Trataron de buscarlo y presentarlo ante la autoridad de la iglesia. A Cipriano. Ajá. Pero nadie sabía cómo encontrarlo. Simplemente se lo había tragado la tierra. Muchos años habían pasado. El nuevo amo de la hacienda era el nieto de aquel hacendado de ese entonces. Era época de cosecha y la hacienda... Ya habían pasado 2 generaciones de dueños. Algo así, ya había pasado 2 generaciones. Era época de la cosecha y la hacienda contrataría a nuevos peones para la pizca de la caña y maíz. Un joven corpulento y con una presencia que infundía mucha vitalidad se presentaba a pedir trabajo para la pizca. El nuevo hacendado, al ver a este joven, le llamó la atención y dirigiéndose a él le pregunta: ¿vienes para lo del trabajo de pescador? Así es. Vi que están solicitando gente para la cosecha. Pues es así, le responde este hacendado. Pero de momento no tengo capataz. Necesito quien me apoye en organizar a la gente y estar al pendiente de las actividades de la hacienda. ¿Te gustaría apoyarme con eso? Veo que tienes el porte para hacerlo. Tal vez con el tiempo, según tus cualidades, pueda dejarte como mi nuevo capataz. ¿Tendrás la experiencia para cumplir con el puesto? Y le responde este joven: claro, señor. Tengo experiencia en trabajos del campo, más de lo que usted se pueda imaginar. Bueno, eso ya lo veremos, pues responde el hacendado. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Me llamo Cipriano. Fin de la historia. O sea, da a entender, bueno, lo que yo entendí es que todo este engaño fue como planeado también por Cipriano, ¿no? O sea, me refiero a que, bueno, Cipriano ya era un viejo. Y... no sé, bueno, son mis... Era un viejo, lleva a esta otra persona joven, se la entrega a este charro negro. Y Cipriano, pues, como parte del teatro, ¿Del teatro? como parte del trato, ¿Del trato? entrega el alma de Cipriano al charro negro y él se queda con su juventud, con su vitalidad. Bueno, aquí es buena observación ahorita que lo comentas. Posiblemente, no sé ustedes amigos que nos escuchan, yo lo veo de esta manera. Una, se tenía que ser valiente. Este cabrón nada más era puro pájaro nalgón. No. O bueno, no lo era, simplemente no estaba, nunca en su pinche vida. Nadie se espera eso. Además, bien no se lo esperaba. A lo mejor si Cipriano, pasado de rosca, le hubiera dicho: mira, es que yo hice un trato con el charro, con el jinete o con el diablo, pues a lo mejor este vato ya lo hubiera sabido, ya lo hubiese dicho: no, pues está cabrón, ¿verdad? Pero de todos modos me aviento. Y ya no le hubiese provocado tanta sorpresa. Pero parte de esto tenía que ser valiente por naturaleza propia, ¿no? Sí. Entonces, este misterioso ser, al ver que realmente este güey no tenía las agallas, como se lo hace saber, pues ya el trato para él ya es como que un simple juego. A fin de cuentas, su alma ya prácticamente la iba a tener. ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor si este güey hubiese sido valiente, hubiera hecho el trato. Y a lo mejor este Cipriano a mí me da la impresión como de que era alguien que tenía que buscar
o tenía que hacer algo para ser liberado de un convenio anterior. Sí, también. Si este no lo obtenía, ya me estoy fumando mucho, güey, pero siento que de todos por ahí va. Digo, no fumando un cigarro, sino que me estoy fumando de acá mentalmente. Chaqueta mental, bicho. Chaqueta mental, chaqueta mental. A lo que voy, a ver, Fernando, estos pinches encendedores del Orson no prenden como los de la otra marca. Los del Super Q, güey. Los del... Estos... Fíjate, bueno, ese es otro... Perdón, bueno, espérame. Sí. Y yo lo que iba es que a lo mejor este cabrón podía haber sido liberado de un convenio anterior. Y este güey pasaría a ser como que a tener las habilidades de ya. O a lo mejor el anciano ya pasaba O sea, a mejor vida. sí, No sé. bueno, lo que te estoy entendiendo es como que Cipriano está en una maldición donde no puede morir. Está atrapado, su alma está Como atrapada. una especie por de limbo, ¿no? un En limbo. este mundo. Si este güey hubiera sido valiente y hubiera hecho todo lo necesario, esa maldición se iba a pasar a Sabino y Cipriano hubiera podido morir en paz. Ajá. Pero como no fue valiente... Y parte de la maldición para Silvano, iba a decir, de Sabino, pues iba a estar maldito, pero iba a obtener los dotes que Cipriano. Y Cipriano iba a ser liberado y iba a poder morir en paz, ¿no? Ya. A lo que voy es que este güey, pues se cuarteó a la mera hora. Sabino Cipriano, ¿cómo te diré? A ver, me estoy revolviendo. Este Sabino no pudo ser valiente o como se lo pedían estos cabrones. Huye, pero en el momento que tomos este cabrón aceptó la cuarta o aceptó jugar el juego del jinete, ya empezó prácticamente, tiró los dados, güey. Y una vez que tiras los dados en toda apuesta de dados, no sé si ustedes lo saben, pero una vez que tiras los dados o agarras el mazo o en cualquier juego de azar de apuestas, ya no hay vuelta atrás, ya aceptaste, pues en este caso que vendría siendo el convenio, ¿no? Y en este caso el convenio es que Cipriano va a continuar con la maldición a costillas del alma de Sabino. Más bien yo lo veo así, que la alma es para este jinete, que es el cobrador de almas, o no sé, y los años de juventud pasan a Cipriano, siguiéndole dando vuelta a ese círculo de maldito en el cual está inmerso Cipriano. Yo lo veo así. Sí. ¿O será que estos tienen unos de hierbita milagrosa de los que fumaba Cipriano y ya andamos aquí medios mal viajados? Pero yo lo veo así. Sí, no sé también ustedes como gente de audiencia cómo lo interpreten. Siento que es un final muy abierto, pero a la vez deja ahí como que pues esto continúa, ¿no? O este Cipriano pues sigue deambulando por ahí, presentándose a lo mejor ya como un capataz o nuevo líder de sindicato. Pero con juventud, ¿no? Atrayendo de esta manera misteriosa a estas almas que en sí son, pues dentro de lo que cabe en lo que vienen siendo las creencias de la religión católica, el pecado de orgullo, algo así, ¿cuál viene siendo? ¿De egocentría? Pues se vendría siendo como la... Pues sí, así era el pecado de... Una vez me vi una creepypasta de los pinches, ¿cómo se llaman estos? De los pitufos, a ver, ¿cuál es? No mames, y según somos investigadores, no mames, cabrón. No, lo que viene siendo se va a cortar. El pecado de la soberbia. De la soberbia, más bien, ¿no? Sí. Exactamente, soberbia. Estás en tu papel, güey, estás en tu papel, muchacho. Entonces, pues así termina esta historia. Sí, el otro dato que te quería dar era que a lo mejor no tiene que ver con esa historia, pero este señor de los cerros, pues antes castigaba a los que hacían destrozos en los bosques y en los cerros. Y se tiene una anécdota que en Puebla, eso sí fue ya como real. O sea, esta no, qué pedo. No, o sea, es leyenda, pero ya, o sea, un dato real que sí está registrado. Y estaban construyendo una carretera que cruzaba por la sierra norte de Puebla. En esa carretera se contrataron a gente que vivía por la zona. Y toda esta gente pues tenía arraigadas estas creencias y dejaron de trabajar. Porque decían que no se le había solicitado el permiso al señor de los cerros. Y se creía que si no les solicitabas este permiso ibas a ser condenado
pues a ser visitado por este señor de los cerros también. O sea que los iba a, Los iba a perseguir, y sí. los iba a perseguir, o sea, como ocurre en esta historia. Pero esta vez es por cuestión de protección al lugar o cómo Sí, está? bueno, digo, no se relacionó tanto con eso, pero sí se creía que si ibas a cortar un árbol Ajá. o a hacer algún destrozo en la naturaleza, este señor de los cerros te iba a perseguir. Entonces ellos decidieron mejor no trabajar hasta que le hicieran una ofrenda. Oye, pero esto es verídico. Eso sí es O sea, ya de estamos hablando de que es una construcción de una carretera donde pues hay ingenieros, hay gente de obra, hay gente que pues independientemente de sus creencias, independientemente de leyendas, tuvieron que parar la obra, que es algo real. Sí, porque la mayoría de la una gente orden era... posiblemente federal, si estamos hablando de una carretera, Ujú. y fue parada por este tipo de creencias. Sí, así es. Está interesante el tema. Bueno, pues así termina nuestro primer episodio de la Cofradía del Misterio. Estaremos en nuestras páginas. Pueden encontrarnos en Facebook como La Cofradía del Misterio y en YouTube igual por el nombre de La Cofradía del Misterio. Estaremos subiendo videos cada semana y pues ahí esperamos que se suscriban y nos escuchen. Y sea de su agrado. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue la Cofradía del Misterio.